Saludos hermanos, bendiciones para todos, que tengan todos un feliz sábado. Nuevamente nos encontramos en este espacio de la escuela sabática. Como les comentaba la semana pasada y la anterior, durante estos 3 fines de semana estuve con algunos viajes, ¿sí? Volví de un viaje, salí para otro lado y bueno, ya la próxima semana voy a estar más tranquilo como para poder armar un poco mejor la escuela sabática. Ustedes saben que cada momento de repaso de escuela sabática suele haber mucha participación de muchas personas y obviamente para coordinar todas esas participaciones uno tiene que tener relativamente bastante tiempo, ¿no? Para durante varios días de la semana para tener el programa listo y poder mandarlo el viernes, ¿no? Para que la gente se pueda suscribir, se pueda activar la notificación y todo eso, ¿no? Y que pueda recibir el programa. Entonces requiere tiempo y como he estado durante 3 semanas de viaje, primero un viaje y después el otro, sin descanso, entonces bueno, me vi obligado a tener que grabar un poco más escuetos los programas sin tanta participación, pero bueno, la idea es poder estar con ustedes de todas maneras, no cortar este ciclo que venimos teniendo ya durante más de un trimestre, compartiendo con ustedes el folleto de escuela sabática. Para todos aquellos que no conocen el folleto, pueden descargarlo en el link que aparece en la pantalla, en el código QR, o simplemente ponen infonom.me/es y ahí pueden descargar el folleto, lo ponen en cualquier explorador, ahí le va a aparecer una página web, le dan al menú, van a la parte de 2023 para ver todas las lecciones de 2023 y ahí van a ver la del primer y la del segundo trimestre. Estamos en el segundo trimestre ya, lo pueden descargar y estamos hablando acá también acerca de las historias del Antiguo Testamento, así que si nos quieren acompañar en el repaso, descarguen el folleto para que puedan estar con nosotros durante cada uno de los sábados que estamos presentando los temas relacionados con la escuela sabática. Muchas gracias a todos los que están participando en el chat, dejando sus comentarios, sus saludos. Bueno, que hay algunos que siempre están desde temprano, unos 10 minutos antes de que empiece la transmisión. Ya hay gente ahí comentando, así que bueno, agradecidos a todos por su compañía. Antes de comenzar vamos a pedir a Dios que nos dirija, que nos acompañe en la transmisión de hoy y después vamos a ir con nuestra primera parte especial. Vamos a pedir a Dios la bendición. Querido Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora para que nos dirijas en esta escuela sabática. Sabemos que tú nos amas, sabemos que tú nos das todas las cosas y te pedimos ahora que nos des algo de tu palabra, que nos des una enseñanza de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de comenzar vamos a tener una parte especial, vamos a tener varias hoy. Hoy no vamos a tener, bueno, saludos y muchas otras secciones que tenemos habitualmente en este programa. Para la semana que viene, Dios mediante sí. Pero sí hoy quería compartir con ustedes algunas partes especiales. Las dos personas que van a interpretar estas alabanzas, estos himnos, ¿sí?, instrumentales, son Kai Mester, ¿sí?, desde Bolivia. Ambas personas grabaron esto gracias al hermano Cabello y la familia Cabello también, que nos colaboraron enviando este material. Kai Mester es quien va a interpretar a través del piano y Lois Pfeiffer va a estar interpretando a través del violín unas preciosas alabanzas. Vamos a escuchar 3 en este programa, sí, vamos a escuchar una ahora para comenzar, una a la mitad de la presentación y otra al final. Así que bueno, presten atención porque realmente muy inspiradoras cada una de estas interpretaciones, que algunos de los himnos son muy conocidos y ustedes los van a saber interpretar seguramente en sus corazones, elevando sus oraciones a Dios. Así que vamos a escuchar ahora las partes especiales, las partes musicales, y luego nos metemos con la escuela sabática.
Amén, gloria a Dios. Gracias Kai, gracias Lois por esa preciosa interpretación. Vamos a estar escuchando dos alabanzas más, dos partes especiales más durante esta presentación. Así que bueno, le damos las gracias a todos los hermanos que siempre colaboran con este repaso de escuela sabática de diferentes maneras. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tabernáculo, vamos a estar hablando acerca del santuario. A todos los que están leyendo la escuela sabática saben que hoy hablamos acerca de la construcción de lo que sería la tienda de reunión donde Dios iba a morar. Dios le pide construir un tabernáculo a Moisés, lo vimos la semana pasada. Para eso eran las ofrendas voluntarias, pero en este caso vamos a ver algunos detalles acerca de la construcción de este santuario, y para eso vamos a estar yendo de Éxodo 26 a Éxodo 25, bueno, algunos cuantos versículos del libro de Éxodo, así que acompáñennos con la lectura. Yo voy a estar mencionando siempre los versículos para que ustedes tomen nota. De todas maneras, si no llegan a poder leer todos los versículos, pueden tomar nota, pero todo está en la escuela sabática, así que no se preocupen. Todos los que tengan el folleto de escuela sabática vendría a ser las anotaciones acerca de esto, así que no se preocupen por tomar nota, ¿no? Y el primer texto que tenemos es Éxodo 25, 8 al 9, que habla acerca del pedido que Dios le hace, ¿no?, a Moisés de construir un santuario. Dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, este es el pedido que Dios hace, ¿no? Y mencionábamos la semana pasada que esto de Dios habitar entre los hombres era un acto de condescendencia de parte de Dios para la humanidad. ¿Sí? Sabemos que la creación no puede contener al Creador. ¿Sí? Esto es algo absurdo, es algo que es impensable. Es decir, es como si yo, no sé, hiciera una especie de ciudad en miniatura, ¿no?, a escala, ¿sí?, como esos arquitectos, ¿no?, que hacen sus maquetas a escala de una ciudad, y resulta que en un lugar de esa maqueta hacen una pequeña habitación, ¿no?, y entonces ellos dicen: bueno, ahora yo me voy a meter ahí adentro. Eso es imposible. O sea, la creación no puede contener al Creador. Entonces lo que Dios hace, lo que Dios intenta hacer, es tener un lugar de referencia para que todos aquellos que quieran buscarle se puedan dirigir a ese lugar. Y Él hace habitar su presencia a través de su ángel, a través de Cristo, que es su Hijo, a través de su representación, que también la Biblia lo menciona a Cristo como la imagen del Dios invisible. Hace habitar su presencia ahí, pero por representatividad, porque en realidad el trono de Dios está en los cielos y el santuario verdadero está en los cielos, lo vamos a ver a continuación. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, quiere morar con el ser humano y quiere tener un lugar especial de encuentro y de reunión con el pueblo de Israel. Así que Dios le manda construir este santuario, que voy a ir poniendo algunas imágenes, Dios mediante, en la pantalla para que ustedes puedan verlo un poquito más gráfico, ¿sí?, lo que estamos hablando. Pero básicamente este santuario, este tabernáculo, estaba construido por tablas. La Biblia lo menciona de esa manera. En Éxodo capítulo 26, vamos a leer del versículo 15 al 18, también el 20, el 22, dice lo siguiente acerca de la manera en que tenía que estar construido este santuario. O sea, sus paredes iban a estar construidos por tablas. Dice: harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Versículo 22. Y para el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas, de manera, bueno, tenía 2 tablas más esquineras. En el versículo 25 dice: de manera que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Voy a resumirlo en pocas palabras, sí, para que se entienda claramente. Cada una de las tablas, si tablas de madera, cada una de estas tablas iba a tener un codo y medio de ancho por 10 codos de largo. Iban a estar unidas unas con otras con espigas, y había que poner una tabla al lado de la otra. ¿Sí? Las tablas tenían un codo y medio de ancho por 10 codos de largo, ¿sí? Y del lado de los laterales del santuario
iban a haber 20 tablas, una al lado de la otra. 20 tablas de 1,5 codos, una al lado de la otra, por todo el lateral. Ese era el lado del costado del santuario. Y en el lado occidental, ¿sí? En el lado que iba a dar al oeste, que vendría a ser el fondo del santuario, iban a haber 8 tablas. O sea que iba a ser 20 por 8. El santuario iba a ser un rectángulo de 20 por 8 tablas, estoy hablando, ¿no? Y ahora vamos a ver más o menos las medidas para que tengamos una idea de las proporciones que tenía este santuario. Lo voy a poner primeramente en metros, ¿sí? Pero después lo voy a pasar a pies y a pulgadas para que tengamos una idea. Cada una de las tablas tenía 1,5 codos por 10 codos, ¿sí? Esto es para calcular las dimensiones del santuario que la misma escuela sabática nos pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué es un codo? Un codo, según la Biblia, según las tablas de pesos y medidas que aparecen en la parte de atrás de la Biblia, son aproximadamente 45 centímetros. O sea que a partir de ahora estamos hablando de aproximadamente. No estamos hablando de algo específico. Son 45 centímetros aproximadamente, lo que para Puerto Rico, bueno, Estados Unidos, serían en realidad 18 pulgadas. Unas 18 pulgadas, 45 centímetros sería el largo de un codo. Recuerden que las tablas tenían 1,5 codos de ancho por 10 codos de alto. O sea que las tablas medían, lo voy a poner primero en centímetros y en metros, las tablas medían 4,5 metros por 67 centímetros. ¿Sí? 67 centímetros sería así una tabla más o menos, por 4,5 metros, ¿sí? Un poco más alto que una casa normal o que un edificio normal. Por lo general las casas tienen, una casa común tiene 2,5 metros o 3 puede llegar a tener, ¿sí? Pero una casa por ahí de 2 pisos, sí, puede llegar a 4,5 metros, ¿sí? Entonces sería como una casa de 2 pisos, son 4,5 metros, porque son 10, acuérdense que son 10 codos de alto. Cada codo son 45 centímetros, o sea que 10 codos de alto son 4,5 metros, cada tabla por 67 centímetros. Esto en pies y pulgadas serían 14 pies de alto por 2 pies.2 de ancho. ¿Sí? ¿Sí? 2 pies.2 de ancho por 14 pies de alto. Eso sería el tamaño de la tabla. Ahora, sabemos que hay 20 tablas de un costado y 8 tablas en el fondo. Para saber la medida que tenía el santuario, ¿sí? Ya sabemos que el alto son 4,5 metros o 14 pies de alto. Sabemos que era bastante alto el santuario a comparación con las casas modernas. Pero ahora vamos a ver el largo que tenía este rectángulo y el ancho que tenía este rectángulo, ¿sí? Para calcular eso, obviamente solamente tenemos que multiplicar lo que medía cada tabla, que en el caso de los centímetros son 67 centímetros, lo tenemos que multiplicar por 20 y por 8. O sea que básicamente el santuario, para ponerlo en metros, para que quede claro en metros cómo sería, el santuario tendría 13,5 metros por 5 metros punto 3, ¿sí? O 5 metros 30 centímetros aproximadamente. O sea, son 13 metros de largo por 5 metros, casi 5,5 metros, ¿sí? Esas serían las proporciones del santuario en metros. Para decirlo en pulgadas y en pies, serían 44 pies de largo el santuario por 17 pies de ancho, ¿sí? Sería un rectángulo, ¿sí? Como si fuera esta pantalla que ustedes están viendo ahora, ¿no? 44 pies por 17. En el caso de los metros serían 13 metros por 5,3. Esas serían las proporciones del santuario para que nos hagamos una idea. No sería algo, digamos, una mega construcción. Sería algo bastante pequeño a comparación de muchas construcciones que había en la antigüedad, ¿no? Como las pirámides y bueno, muchas otras cosas. Tengamos en cuenta que este era un santuario que se transportaba. Había que armarlo y desarmarlo. Y teniendo en cuenta esto de que había que armarlo y desarmarlo en cada lugar que el pueblo de Israel se asentaba, era una construcción bastante grande, bastante sofisticada y bastante complicada para tener que armar y desarmar cada vez que el pueblo de Israel se movía. O sea que, bueno, 13 metros de largo o 44 pies de largo realmente es bastante grande. Y obviamente estas tablas de madera
no quedaban así simplemente como madera, sino que estaban recubiertas en oro. En Éxodo 26, versículo 29, dice lo siguiente: cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las vigas. También cubrirás las vigas de oro. O sea, todo este santuario estaba hecho de oro, o sea, estaba hecho de madera recubierto en oro. Así que imagínense la gloria que tenía esta construcción, este edificio. Era un edificio desarmable, era un edificio que tenía sus goznes o sus mecanismos para poder armar y desarmar. Cada una de las tablas tenía bases, tenía 2 bases por cada tabla, y todo estaba con oro y con plata. ¿Sí? Lo que hacía contacto con la tierra no era el oro, sino la plata. Así que bueno, tenía muchos detalles este santuario, estaba todo recubierto en oro, y da algunos detalles más la escuela sabática acerca de cómo estaba construido. Mencionamos ya que había tablas en los 2 costados, del lado del norte, del lado del sur, y del lado del oeste también habían tablas, o sea que este rectángulo quedaba como si fuera una U acostada, ¿sí? Una U, y quedaba una puerta, quedaba una entrada, un lugar por donde se tenía que entrar, ¿no? Para oficiar en ese santuario. Y en esa puerta habían cortinas, esto lo dice Éxodo capítulo 26, versículo 36, y dice así: harás a la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Bueno, algo interesante también de este santuario es que estaba orientado en base a los puntos cardinales, ¿sí? El fondo del santuario, donde estaba el Arca de la Alianza al final, no vamos a entrar en detalles sobre eso porque es para la próxima lección, pero el fondo del santuario daba al oeste, ¿sí? Y la boca del santuario, o la entrada del santuario, daba al este, y las 2 paredes largas daban al norte y al sur. Esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando el sumo sacerdote entraba al santuario a oficiar delante de Dios, tenía que darle la espalda ¿a qué? Al este. Tenía que darle la espalda al este, y por lo tanto le tenía que dar la espalda ¿a qué? Al sol. Y esto es importante porque el sol era el símbolo de la adoración a todos los dioses paganos, porque todos los dioses paganos estaban directa o indirectamente relacionados con el dios sol, ¿sí? Con los astros. Así que es importante la orientación del santuario, ¿sí? La orientación del santuario es de este a oeste, y el sacerdote oficia dándole la espalda al sol, contrario a lo que pasaba en el libro de Ezequiel capítulo 8, que menciona la Biblia, ¿no? Que los sacerdotes o los levitas que tenían que oficiar en el templo adoraban al sol dándole la espalda a Dios, al templo, ¿sí? Esa es la apostasía descrita en Ezequiel capítulo 8. Así que bueno, eso también se menciona en esta escuela sabática, cómo estaba orientado el santuario. Otra cosa importante que se menciona es que este santuario tenía 2 departamentos. Un lugar llamado el lugar santo y otro lugar llamado el lugar santísimo, y esa división no estaba hecha con tablas de oro como las paredes de afuera, sino que estaba hecha con una cortina, de la misma manera que la puerta del santuario, ¿sí? Entonces tenemos una especie de U acostada, con una cortina como entrada y una cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Esto lo podemos leer en Éxodo 26, versículos 31 al 33, que dice así: harás también un velo de azul y púrpura y carmesí y de lino torcido, será hecho de obra de arte con querubines, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que, bueno, era bastante sencillo, digamos, la disposición del santuario era sencilla. Eran 2 departamentos, uno más oculto, el otro un poco más accesible, pero aún así el lugar santo estaba cubierto por un velo. O sea, la mayoría del tiempo el sacerdote entraba al lugar santo. Solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para oficiar. Esto lo pueden leer después si quieren en Levítico capítulo 16, ¿sí? En el lugar santísimo estaba el Arca de la Alianza, era el lugar más secreto, y aun cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, tenía que hacerlo con un incensario de oro en su mano, y este incensario de oro tapaba, digamos, de alguna manera, hacía de velo, hacía de
de cobertura para que el sacerdote no viera directamente el arca de la alianza, ¿sí? Recuerden que el arca de la alianza, incluso cuando era transportada, iba llevada con un velo, o sea, no es que cuando Usa tocó el arca estaba descubierta, no, siempre estaba con un velo, siempre estaba cubierta de alguna manera, y era introducida así al santuario, y el único que veía más de cerca esa arca de la alianza, con su brillo, con su gloria, era el sumo sacerdote en el día de la expiación, y tenía que tener todos los pecados confesados, porque si no podía morir en la presencia de Dios. Así que bueno, esta es la disposición del santuario. Era un santuario muy sencillo, y Dios había decidido habitar con el pueblo de esa manera. Bueno, otra cosa que menciona la lección de escuela sabática era que este santuario estaba cubierto por una gran cantidad de cortinas, ¿sí? De telas de diferente hechura, de diferentes materiales, de lino, etcétera. Había hasta pieles incluso de animales que cubrían este santuario. Hay una disposición especial de cada una de estas telas que cubrían el santuario y formaban el tabernáculo, ¿sí? Como ustedes pueden ver en las imágenes, toda la estructura de oro quedaba prácticamente cubierta por estas telas, y uno diría, bueno, ¿para qué tanto oro si no se va a ver desde afuera o no se va a apreciar desde afuera? De hecho, el atrio también tenía cortinas alrededor, o sea que muy pocas personas desde afuera veían eso, pero cuando el sacerdote entraba y este santuario estaba iluminado por el candelabro de oro, todas esas paredes reflejaban esa luz, o sea, esas paredes estaban completamente iluminadas por el brillo de esas 7 lámparas que tenía el candelabro. Por lo tanto sí tenía una importancia y sí tenía un valor, y obviamente la preservación de este lugar, bueno, la gloria probablemente estaba oculta a la vista de los demás, que veían solamente pieles, ¿sí? Como una gran tienda, pero ahí adentro estaba la gloria del Señor acompañando a su pueblo, que de alguna manera también representa a Cristo, ¿no? Porque Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, el Hijo de Dios con su gloria, representada por el oro, ¿sí? Tomó un cuerpo humano, ¿sí? Algo perecedero, podríamos decir, ¿no? Algo débil, algo frágil, y él tomó esa naturaleza humana y habitó entre nosotros de la misma manera. Bueno, antes de continuar con la segunda parte, que tiene que ver con, para mí, lo más importante de la escuela sabática, que tiene que ver con el verdadero santuario, vamos a escuchar la segunda parte especial de la tarde, y luego vamos a regresar para continuar con el repaso de la escuela sabática.
Amén, gloria a Dios. Muchas gracias nuevamente por participar con nosotros. Realmente las alabanzas son muy inspiradoras. Gracias a todos los que están comentando, los que están compartiendo en el chat. Gracias por su participación. Gracias también por la comprensión de que en estas escuelas sabáticas, en estas últimas, hemos estado un poquito menos de tiempo, quizá no compartiendo con todo el material que nos gusta, pero bueno, seguimos por la gracia de Dios repasando la escuela sabática. Gracias a todos por sus comentarios, porque sabemos que ustedes están participando, aunque yo no pueda estar en este momento con ustedes en el chat. La semana pasada me pude conectar un ratito solamente para saludarlos, pero vi que habían muchos comentarios, eso me puso muy contento, así que bueno, gracias a Dios porque Él nos permite siempre avanzar con su obra, ¿no? A pesar de las dificultades, los inconvenientes que pueden llegar a haber. Pero bueno, vamos a ir a la parte, para mí, la más importante de la escuela sabática, que tiene que ver con el verdadero significado de este santuario. Sabemos que es un santuario terrenal, sabemos que Dios se digna habitar con el hombre, aunque su creación no lo puede contener, aunque Él tiene su trono en el cielo. Pero vamos a ver algunas declaraciones de la Biblia que nos hablan acerca de esto y de lo que quería representar Dios, ¿no?, con este santuario. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, donde Salomón, en su oración, en la dedicación del templo, ustedes saben que cuando Israel se asentó en Canaán, pasó mucho tiempo hasta que se pudiera construir un santuario fijo, ¿sí? Siguió siendo este mismo tabernáculo del desierto durante la época de los jueces, ¿sí? Durante la época de los primeros reyes, siguió siendo este mismo santuario, este mismo tabernáculo, pero llegó un momento en que Salomón se le dio la tarea de construir el templo y lo construyó de una gloria mucho mayor, ¿no? Con piedras, con madera, con oro. Bueno, vinieron extranjeros inclusive a participar en esa construcción. Pero en la dedicación, en la oración que tuvo Salomón para dedicar ese templo, dijo lo siguiente en Primera de Reyes 8:27. ¿Es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra? O sea, una pregunta, ¿no? He aquí que el cielo y el cielo de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Dios no puede ser contenido en un templo, ¿sí? De ahí viene el absurdo, ¿no?, de creer que hay lugares santos que son santos por los materiales que lo componen, o por la historia de esos materiales, o por el lugar histórico en particular, ya sea Jerusalén, ya sea el monte Sinaí, ya sea el Muro de los Lamentos, para los musulmanes la Meca, o cualquier lugar, ¿no? Y para los católicos el Vaticano, o cualquier lugar que sea considerado santo, nada de eso puede contener a Dios. O sea, Dios excede a su creación. Todo lo que hacemos los hombres es fijar algunos recordatorios simplemente, o poner lugares de congregación que nos pueden ser prácticos y nos pueden ser útiles, pero la presencia de Dios es lo que santifica un lugar. Y la presencia de Dios había morado en el tabernáculo de Israel. Por lo tanto, ese lugar era santo porque Dios habitaba ahí. Pero llegó un momento en que Jesús lo dijo, ¿no? Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya viene la hora, dijo Jesús, ¿no? 40 años después de las palabras de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido y la presencia de Dios iba a estar donde su pueblo estuviera, donde su pueblo estuviese. Entonces, Dios se digna en su presencia estar con nosotros, y ese lugar es santo. Ese lugar es santo no por el lugar, no por las piedras que componen ese lugar, la madera, el oro, etcétera, sino porque Dios se digna estar con nosotros en ese lugar, así como se dignó estar con Jacob cuando huía, ¿sí?, en ese lugar. Él dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios se había manifestado a él en ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace santo un lugar? La presencia de Dios. En Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49, dice lo siguiente también. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Bueno, el Señor mismo, o sea, Dios mismo, dice que no hay casa que le podamos edificar en la cual pueda Él ser contenido, ¿no? Porque
Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, esto es para tratar de graficar la magnitud de Dios, ¿no? O sea, no puede ser contenido por su creación. Isaías 66, versículos 1 y 2, dice así: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto es interesante, ¿no? Porque hace un contraste entre un lugar de reunión, un lugar de habitación y el estado del corazón de las personas que le buscan a Dios, ¿sí? Porque dice, ¿dónde está la casa que me van a edificar? ¿Dónde voy a morar? No existe un lugar que me pueda contener. Pero, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, Dios se digna morar con su pueblo que es humilde. Dios se digna morar con aquellos que le buscan de todo corazón, ¿sí? Entonces, no es el templo, no es el lugar, aunque obviamente tenemos un lugar de reunión, por lo general, ¿no? Los que se reúnen en una iglesia, en un local, en una casa, tratan de que ese lugar esté bien presentable porque es para honra y gloria del Señor, pero no es el lugar, es nuestro corazón, nuestra disposición espiritual a escuchar su voz, a recibir de Él lo que hace que ese lugar se vuelva casa de Dios, lo que hace que ese lugar se vuelva un lugar santo, ¿sí? No es que no existan lugares santos, existe donde está la presencia del Señor, y el Señor se digna morar con aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Me encantó este contraste que hace la Escritura, ¿no? Este versículo es tremendo. No importa tanto el templo, sino la disposición del corazón del ser humano a escuchar la palabra del Señor. Ahora, este santuario, este templo que fue construido por el pueblo de Israel, este tabernáculo, era una figura, era simplemente una sombra. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Dice que Cristo no entró en el santuario hecho por mano humana, que era una figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, el santuario terrenal, el santuario del desierto que fue construido por Moisés, era una figura del verdadero. De hecho, Dios le dijo a Moisés que lo haga todo conforme al modelo que le fue mostrado. El modelo que le fue mostrado era el original. O sea, Moisés hizo todo conforme a la visión que tuvo acerca del modelo original que está en el cielo. O sea que Dios tiene un templo, Dios tiene un santuario literal, de verdad, que está en los cielos, ¿sí? Toda la Biblia presenta el mismo principio, o sea, las cosas terrenales son figuras de las cosas celestiales. Y fue a ese santuario celestial al cual Cristo ascendió para interceder por nosotros como sumo sacerdote, ministrando su propia sangre, o sea, ministrando su propio sacrificio, su propia muerte en favor de nosotros, ya que el Cordero era una figura de Cristo, el sumo sacerdote era una figura de Cristo, el santuario terrenal era una figura del celestial, y así de la misma manera con cada uno de los aspectos del servicio del santuario de Israel. Ahora, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 dice literalmente que había un verdadero santuario. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. O sea, hay un tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Esto es tremendo, esto es terrible. O sea, Dios dice claramente que Él tiene un santuario que Él hizo. Él hizo un santuario, ¿sí?, que Él levantó y no el hombre. Y Cristo es el ministro, el sacerdote de ese verdadero santuario que Dios levantó.
Pero esto no es una creencia del Nuevo Testamento, no es que, bueno, en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento los profetas sabían que había un santuario verdadero. Lo dice Salmos, por ejemplo, capítulo 11, versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo, ¿sí? El trono de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, cuando el salmista dice que Dios está en su santo templo, ¿no? En otros salmos también dice, calle delante de él toda la tierra. Cuando usa la expresión Jehová está en su santo templo, no se está refiriendo al santuario terrenal. Dice, su trono está en el cielo. Hay un trono en el cielo. Ustedes saben que el Arca de la Alianza era un trono. Representaba un trono entre los querubines, ¿sí? Y por eso es que la presencia de Dios se manifestaba entre los querubines, porque era como si Dios estuviera sentado en su trono. Pero esa era una representación del verdadero santuario. No es que la presencia de Dios no estaba ahí, estaba ahí. Dios a través de su Hijo se manifestaba en esa presencia. Pero ese trono verdadero está en el cielo. El asiento de Dios, el trono de Dios, es su justicia. Por eso es que dentro del arca estaban las tablas de la ley, que son la justicia, ¿sí? Y por eso es que sobre el arca de la alianza se asperjaba la sangre, porque había que cumplir con la demanda de la ley quebrantada. Entonces, como esa ley estaba ahí y demandaba justicia, la sangre era asperjada sobre el propiciatorio, ¿sí? Entonces, muy interesante conocer todos estos detalles, ¿no? Acerca del santuario. Entonces, la Biblia dice que el santuario está en el cielo. Primera de Reyes 8:30, justamente la dedicación del templo de Salomón. Salomón lo dice, yo lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Él había construido el templo, pero él no era inconsciente de que había un templo en el cielo, de que había un santuario en el cielo, de que Dios tenía su santuario ya, que esta era una representación, era una sombra. En Primera de Reyes 8:30 dice, escucha pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el cielo, lugar de tu habitación, escucha tú y perdona. Fíjense, Salomón, orando por la dedicación del templo terrenal, dice, escucha tú desde tu templo en el cielo, desde tu lugar de tu habitación. O sea, él tenía la conciencia de que había un santuario en el cielo. Ahora, otro detalle que da la escuela sabática, que no quisiera dejar pasar, es que estas cortinas que dividían el santuario, del lugar santo al lugar santísimo, y también la entrada, ¿no?, al lugar santo, dice que tenían algunos diseños especiales. Éxodo capítulo 26, versículos 1 y versículo 31, o sea, al principio y al final del capítulo, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. O sea, en las cortinas, tanto las que dividía como las que cubrían, habían querubines dibujados como obras de arte, dice, ¿no? Y harás también un velo de azul, versículo 31, harás también un velo de azul, púrpura y carmesí, de lino torcido, y será hecho de obra de arte con querubines. Nuevamente se menciona, ¿no? Habían querubines. Ahora la pregunta es, ¿por qué habían querubines en ese diseño? Porque estaban representando el santuario celestial, y en el santuario celestial los que sirven delante de Dios constantemente en adoración y cumpliendo los designios de Dios, cumpliendo sus órdenes, son ángeles. Y bueno, obviamente hay categorías de ángeles, ¿no? Hay un orden en el cielo con respecto a los seres espirituales que habitan allí, y eso también era representado en este santuario terrenal. Vamos a ver algunos versículos que mencionan a estos ángeles o a estos espíritus ministradores, como lo llama el apóstol Pablo. Apocalipsis 5:11 dice que de paso, Apocalipsis capítulo 5 es la visión del santuario celestial. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis es una, bueno, gran parte del libro de Apocalipsis es una visión del santuario celestial, ¿no? Pero más concretamente el trono de Dios, con todos los acompañantes que están ahí en ese trono, con los 24 ancianos, con los 4 seres vivientes. Bueno, todo eso es una visión del santuario de Dios y del trono de Dios. También hay una visión muy interesante en Ezequiel capítulo 1 acerca del trono de Dios, con los seres vivientes también, ¿sí? Pero para mencionar nada más algunos versículos, Apocalipsis 5:11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono
y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. O sea, que todas esas huestes angelicales que sirven en el santuario celestial estaban representados en el terrenal a través de estos querubines que aparecían en las cortinas y en los velos que dividían cada uno de los departamentos. O sea, esas huestes celestiales que rodeaban el trono, millones de millones, estaban representados también allí. Ahora, ¿para qué estaban allí? Bueno, para servir a Dios. Ahora lo va a decir también la Biblia, ¿no? Salmos capítulo 103, versículos 19 y 20, dice así: Jehová afirmó en el cielo su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su palabra. O sea que Dios tiene su santuario en el cielo, tiene su trono asentado allí, desde allí gobierna todo el universo, y sus millones de millones obedecen sus mandamientos y ejecutan sus órdenes. Los ángeles son de alguna manera, bueno, de hecho la palabra ángel es muy apropiada, ¿no? Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Sí? Entonces los ángeles ejecutan los designios de Dios, están yendo y viniendo constantemente. De hecho Jesús representó la escalera, ¿no?, de Jacob, por medio de la cual los ángeles de Dios suben y bajan. ¿Sí? Esto es muy interesante, la escalera de Jacob es muy interesante, porque está el Padre en el cielo, está Jesús, que es la escalera, o sea, el Padre, el Hijo, y los santos ángeles que suben y bajan para unir el cielo con la tierra. O sea, Dios es omnipotente, sabemos eso. Él puede hacer lo que quiera, Él puede estar en todas partes al mismo tiempo si quiere, Él puede ver todo al mismo tiempo si quiere, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero Él se vale de sus ángeles, no solamente para ver, porque otro texto que leíamos decía: sus párpados ven a los hombres y los examinan y los juzgan. Dios se vale de los ángeles para ver a los hombres, porque los ángeles son los que toman registro de las cosas que los hombres hacen. ¿Sí? Hay ángeles que están constantemente tomando registro de nuestras acciones, de nuestras actividades. ¿Sí? Por eso es que por medio de los ángeles Dios ve, por medio de los ángeles Dios también da su espíritu, por medio de los ángeles Dios los utiliza de todas maneras para interactuar con la humanidad. Hay una cita de la sierva del Señor que está en Historia de la Redención, en los primeros capítulos, cuando Adán y Eva caen en pecado, y ahí menciona a la sierva que Dios, antes de que el hombre cayera, hablaba cara a cara con el ser humano. O sea, Adán y Eva hablaban con Dios el Padre, cara a cara. Pero después que el ser humano cayó en pecado, dice que Dios ya no pudo más presentarse cara a cara con Adán y Eva, sino que ahora tenía que hablarles por medio de Cristo y los ángeles. Cristo y sus ángeles. Por eso, hermanos, es muy interesante esto, porque y nos muestra, ¿no?, la enormidad del tema y del misterio que envuelve la cuestión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que recibimos de Dios y de Cristo incluso es ministrado por los ángeles. ¿Sí? Esto es muy interesante. O sea, Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Voy a ponerlo de esta manera para que se entienda y no piensen que estoy blasfemando ni nada por el estilo, o blasfemando contra el Espíritu Santo. Si yo les hablara a ustedes de el Espíritu Santo, y después les hablara de un espíritu inmundo. Ustedes saben que la palabra santo e inmundo son antónimos, podríamos decir, ¿no? De hecho, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de diferenciar entre lo santo y lo inmundo, ¿sí? Si yo le hablara de un Espíritu Santo y un espíritu inmundo, ¿sí?, ¿podríamos decir que son los opuestos? Claro que son los opuestos, ¿sí? De hecho, hay leyes en la Biblia que hablan de inmundicia y santidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo, y el espíritu inmundo, que sería el espíritu de Satanás. Pregunta: ¿qué es el espíritu de Satanás? ¿Un alter ego de Satanás? ¿Otra persona igual que Satanás? ¿O es su influencia que él envía a través de sus mensajeros, que son los ángeles que le siguieron, los ángeles caídos? El espíritu inmundo
es la rebelión de Lucifer o el espíritu de Lucifer enviado a través de sus demonios, a través de sus ángeles caídos. Así de sencillo. Nadie dice, no hay ningún trinitario que diga que el espíritu de Satanás es otra persona aparte de Satanás. Nadie dice eso. Sería un absurdo. Saben ellos que el espíritu inmundo o el espíritu de Satanás es la presencia de Satanás a través de sus mensajeros, que son demonios, que son ángeles caídos. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, tanto del Padre como del Hijo, a través de sus mensajeros, que son ángeles santos. Cuando lo piensen de esa manera, se quita toda duda, ¿sí? Se quita toda especulación sobre el tema del Espíritu Santo, ¿sí? No es la única explicación, no es una explicación acabada, porque sigue habiendo un manto de misterio sobre no sobre la presencia, sino sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Dios lo quiso así, por una razón importante. Pero cuando lo pensamos de esta manera, vemos que es más fácil comprender, ¿no? Así que bueno, habla del ministerio de los ángeles, y vamos a leer algunos versículos más. Uno de ellos es Hebreos capítulo 1, versículo 14, que menciona a los ángeles como, dice, espíritus ministradores. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, obviamente que los ángeles de Dios que sirven a Dios, que sirven a Jehová, le están sirviendo, aparte de adorarlo y aparte de servirlo en lo que es la actividad celestial, están involucrados en la obra de la salvación. Los ángeles están involucrados en la obra de la salvación. Esto es muy importante, hermano. O sea, no tenemos que dejar pasar esto. Cuando el Hijo se presentó delante de su Padre para ofrecer su vida en favor de la humanidad, esto está en Primeros Escritos, ¿sí? En el capítulo que se llama La caída del hombre, si no me equivoco. Sí, creo que es La caída del hombre. El Hijo se presentó delante del Padre para ofrecer su vida. El Padre le costó, no fue fácil para el Padre aceptar ese sacrificio, pero aceptó el sacrificio. Entonces el Hijo se salió de la presencia del Padre y se fue a hablar con los ángeles. Recuerden que Cristo es Miguel, el jefe de los ángeles, ¿sí? Entonces Él se presenta delante de los ángeles y les revela el plan de salvación. Cuando les revela el plan de salvación, los ángeles dicen no. O sea, no, ¿por qué no damos la vida a alguno de nosotros? Hubo ángeles que dijeron que querían ellos dar su vida por la humanidad. Cristo les explicó que la vida de un ángel no podía pagar la deuda del pecado, porque la deuda del pecado era contra la ley divina y solamente un ser divino podía pagar esa deuda, ¿sí? Pero ahí es donde entra la cosa. Jesús les dice que ellos iban a participar activamente en la obra de la salvación, sirviendo a la humanidad. O sea que los ángeles ahora son los canales, son los tubos. De hecho, en el libro de Zacarías, si no me equivoco, se representan a los ángeles de Dios como tubos, conductos que vierten el aceite, que vierten la influencia de Dios, ¿no? Son tubos, son canales por medio de los cuales Dios se comunica con la humanidad. De hecho, los ángeles a veces nos recuerdan las cosas que tenemos que decir. Los ángeles son los que están luchando con los demonios alrededor para librarnos a nosotros de diferentes ataques, ¿sí? Entonces los ángeles están continuamente trabajando en favor de la humanidad, en favor de la salvación. Ellos no pueden dar su vida por nosotros. Nosotros no podemos adorar a los ángeles. No podemos orarle a los ángeles. Saben que hay mucha gente en el paganismo, en el mundo, que practica la adoración o la oración a los ángeles. Pero la Biblia nos enseña que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo. ¿Eso significa que los ángeles no existen? No, no significa que los ángeles no existen. Los ángeles existen, pero tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo. Esto lo digo porque mucha gente hoy en el trinitarismo, en la iglesia, que plantea que Dios es una Trinidad, están enseñando a través de diferente literatura, uno de ellos es el libro La Trinidad de la Iglesia Adventista, de que sería bueno orarle al Espíritu Santo. Pero la Biblia no enseña a orar al Espíritu Santo. La Biblia enseña a orar al Padre en el nombre del Hijo. Entonces ellos dicen, bueno, ya que el Espíritu Santo está y es Dios, bueno, vamos a orarle al Espíritu Santo. Más allá de si uno acepta o no acepta la doctrina trinitaria, uno no debería hacer lo que la Biblia no enseña a hacer.
Entonces, si la Biblia no enseña a orarle al Espíritu Santo, uno no debería orar al Espíritu Santo. Si la Biblia no enseña a adorar al Espíritu Santo, uno no debería adorar al Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, son espíritus ministradores, dice Hebreos 1, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así como a Cristo también, ¿no? Los ángeles venían y le servían. ¿Sí? En la tentación en el desierto vinieron los ángeles y le servían. En el Getsemaní venían ángeles y le servían. O sea, los ángeles fortalecen a las personas. Los ángeles son canales de Dios para fortalecernos a nosotros, ¿sí? O sea, siempre hay ángeles alrededor velando por nuestra vida y por nuestra seguridad y nuestra salvación. Ahora, voy a leer el último texto que está en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, que dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, Daniel 7 es un texto creo que infravalorado, ¿no? en la iglesia adventista, en el movimiento adventista. No es muy leído, pero es una de las visiones más espectaculares de toda la Biblia. Es una de las visiones más espectaculares de el Padre y el Hijo, del juicio en el cielo, del santuario celestial, del trono movible de Dios. Tomen nota del trono movible, porque el trono tiene ruedas. La Biblia lo menciona ahí. Ezequiel capítulo 1 también menciona la movilidad del trono, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, los seres vivientes, los ángeles que están alrededor, etcétera, etcétera. El trono de Dios se mueve. Por eso es que el trono de Dios puede estar en el lugar santo, en el lugar santísimo del santuario, y no hay ningún problema con eso. Y Cristo se puede sentar a la diestra del trono de Dios en el santuario celestial, tanto en el santísimo como en el santo, según Dios disponga y Dios se mueva, porque el trono se mueve. Daniel 7 es una de las visiones más espectaculares, y en ese contexto dice que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. O sea que estas cortinas, estas telas que aparecían en el santuario con ángeles de Dios, representaban el santuario celestial que está continuamente asistido por ángeles de Dios que le sirven y le obedecen constantemente. Así que, hermanos, este es el pequeño repaso de la escuela sabática de esta semana. Me van a disculpar que me van a escuchar un poco con la voz tomada. Realmente estos viajes me están matando. No tanto por el viaje, sino porque digamos que las personas que no estamos acostumbradas a viajar, por ahí es un poco de estrés el viaje en sí, el vuelo en avión, etcétera, etcétera. Y uno es como que termina con el cuerpo un poco débil, ¿no? Así que me escucharon un poco congestionado, un poco con la voz tomada. Realmente no me siento muy bien, pero bueno, por la gracia de Dios pudimos grabar y pudimos compartir con ustedes. Hermanos, la escuela sabática se va a ir poniendo cada vez mejor, ¿sí? La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo un poco más de detalles acerca del santuario. En esta ocasión estuvimos viendo cómo era el tabernáculo a grandes rasgos, pero en la lección número 4 vamos a estar hablando acerca del arca de la alianza, ¿sí? Y el uso y el significado del arca de la alianza. Así que ahora vamos a entrar en detalles realmente muy interesantes. Hermanos, están a tiempo, descarguen la escuela sabática, compártanla con sus amigos. Una vez que descargan el archivo, compártanlo en los grupos de WhatsApp para aquellos que quieran compartir con nosotros. Inviten a otros a compartir en este espacio. Dios mediante, la semana que viene vamos a tener un programa un poco más nutrido, un poco más participativo, pero pienso yo que el Espíritu de Dios nos ha acompañado hasta ahora, así que estoy agradecido a Dios por eso. Vamos a ir concluyendo nuestra reunión de hoy. Sé que es un poco más breve que lo acostumbrado. Le doy gracias a todos aquellos que estuvieron comentando, dejando sus comentarios en el chat. Para nosotros es una bendición poder leerlos, poder ver que están activos. No siempre, hermano, vamos a estar de acuerdo en todo. Esto quería mencionarlo. Yo estuve leyendo también un poco los comentarios de la semana pasada. Sé que no todos estaban de acuerdo por ahí con mi posición. Yo lo respeto, hermanos. Eso
Por ningún momento piensen que dejamos de ser hermanos porque no estemos de acuerdo en absolutamente todos los detalles, pero sí es importante que ustedes sepan qué es lo que cree un servidor, qué es lo que creemos desde acá, desde este ministerio, que básicamente suscribimos a todas las doctrinas adventistas tradicionales, ¿no? Históricas. Así que por ahí podemos no estar en acuerdo en todo, pero es bueno que lo manifiesten en el chat y que podamos charlar y que podamos conversar con esto sin anhelo ni deseo de convencer a nadie, porque es Dios el que convence a través de su espíritu y a través de su palabra, ¿no? Así que las lecciones se van a ir poniendo cada vez mejor, acompáñennos también en la próxima, pero no nos vamos a ir sin escuchar una última alabanza. Yo estoy muy agradecido con Kai, voy a mencionarlos de vuelta sus nombres, ellos son de la comunidad alemana en Bolivia, y muy amablemente grabaron estos materiales especialmente para la escuela sabática, por eso quiero hacer una mención especial y agradecerles realmente por su participación. Kai Mester y Lois Pfeiffer nos acompañaron y estuvieron dispuestos a compartir con nosotros estas preciosas alabanzas, así que hermanos, disfrútenlas, eleven su espíritu al Señor a través de estas alabanzas que evocan los himnos conocidos por nosotros como adventistas del séptimo día. Un gran abrazo para todos, hermanos, los que estuvieron participando con estas alabanzas, a toda la comunidad alemana allá en Bolivia, bueno, a los hermanos de allá de Santa Cruz, al hermano Carlos Cabello, a su familia que estuvieron colaborando también con nosotros, ellos nos enviaron estas alabanzas, así que un saludo para todos ustedes. Así que vamos a escuchar la alabanza y luego volvemos para hacer la oración final y despedirnos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes. Ya saben, nos estaremos viendo Dios mediante la semana que viene. Suscríbanse al canal si no están suscritos para que siempre YouTube les avise de cada presentación.
para participar con nosotros en el chat o de otros videos que estoy subiendo durante la semana. Estos viajes también responden a algunos proyectos que se vienen, así que estén atentos al canal que se vienen videos y proyectos realmente interesantes, muy importantes, que vamos a estar compartiendo más adelante con ustedes. Así que hermanos, un gran abrazo para todos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y luego nos quedamos hasta el final con la canción, sí, que siempre estamos compartiendo en el chat hasta que se termina la canción, lema de esta escuela sabática, que tiene que ver con el sábado. Así que vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Gracias, Padre, porque me permitiste a mí grabar y nos permitiste conectarnos a través de la tecnología con todos los hermanos. Bendice a cada uno de ellos. Bendíceme a mí también, Padre, a mi familia. Nos ponemos en tus manos en esta semana que comienza para hacerlo tomado de tu mano, Padre, en tus mandamientos, en tu presencia. Ayúdanos a que nuestro lugar de reunión, nuestro culto personal, nuestra vida diaria sea un santuario para ti y que puedas morar con nosotros. Te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a todos por su compañía. Nos estamos viendo Dios mediante la semana que viene con la lección número 4 de la Escuela Sabática sobre el Arca de la Alianza. Un fuerte abrazo para todos. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor,
sábado, Jesús.